Al debatir el plan B de la reforma electoral de AMLO, la diputada panista Genoveva Huerta afirmó cínicamente que la democracia no tiene dueño, por mucho que se empeñen en envenenarla o la quieran destruir. Nosotros solo somos depositarios temporales de la voluntad ciudadana. Agregó con demagogia que si se destruye la autonomía técnica y financiera del INE, también se destruye toda su estructura territorial. Finalizando así su cantaleta, la integrante del partido que operó el fraude electoral del 2006. En tanto, y tras escuchar las falacias de las panistas, la diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena afirmó tajante que la reforma de AMLO realmente defiende la democracia y atiende el reclamo de garantizar y proteger la voluntad y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales del pueblo. Elimina franquicias telegráficas de los partidos, fondos y fideicomisos del corrupto INE y la duplicidad de funciones. Agregó que unifica el programa de resultados preliminares y fortalece la credibilidad institucional tan desprestigiada por los alfiles del PRIAN, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Veamos enseguida cómo la diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena destruye a las panistas mentirosas y arrodilladas ante su patrón Claudio X González. Muy buenas noches, con su venia, presidente. Compañeras diputadas y diputados. La democracia no tiene dueño. Por mucho que se empeñe en envenenarla, por mucho que unos aquí la quieran destruir, la democracia no tiene dueño. Nosotros solo somos depositarios temporales de la voluntad ciudadana, que eligen con libertad a sus representantes. Y en honor a ese derecho, no quiero dejar de señalar lo que se avisora como un escenario de catástrofe, un verdadero pánico, y les voy a decir por qué. Si Morena destruye la autonomía técnica y financiera del INE, también destruye toda su estructura territorial. El servicio profesional del INE es la envidia de los sistemas electorales en toda América Latina. Hoy los funcionarios del INE llegan a todos los rincones de este país para garantizar la democracia, para organizar las elecciones. No nos extrañe si a partir de ahora vemos a los servidores de la nación o al ejército trasladando los paquetes electorales, porque ustedes, los de Morena, irracionalmente quieren eso, porque Morena prefiere lealtad a la capacidad, porque Morena prefiere mediocridad a profesionalismo, porque Morena prefiere el fraude a la legalidad, porque Morena prefiere la obediencia a la conciencia. Si Morena destruye la ley del sistema de medios de impugnación, anula el automático los derechos políticos electorales de todas y de todos los mexicanos. Ustedes mismos en Morena han impugnado muchísimas veces a su partido en los tribunales. ¿Cómo pueden ser tan cínicos en desconocer ahora el árbol que muchas veces los ha cobijado? Si Morena destruye el federalismo electoral, ya le podemos ir diciendo desde ahorita, juez electoral, al secretario de Gobernación, ese secretario que tanto quieren y que siempre viene a darles línea. En más de 8 años, y escuchen muy bien este dato que o lo desconocen o simplemente se hacen tontos. En más de 8 años, el INE ha organizado 330 procesos electorales, obteniendo en ese periodo el mayor porcentaje de alternancia. Lo que están por aprobar no es una reforma, es un fraude con todas sus letras, es un fraude contra la democracia, un fraude a la conciencia histórica del país, un fraude a Maquío, un fraude a Cárdenas, un fraude a Ibarra de Piedra, personajes que nos antecedieron y que con todo y sus diferencias coincidieron en la necesidad de tener un árbitro electoral independiente del poder. Si Morena da este albazo, estaremos por convertir en un problema algo que había dejado de serlo hace muchísimos años. Recuerdan a Bartlett, ¿verdad? Porque como les dije al inicio,
La democracia no nos pertenece, la democracia no tiene dueño. Fue lucha de nuestros padres y es patrimonio de nuestros hijos. México tiene memoria, compañeras y compañeros, y no se los va a perdonar. Y en el PAN no se los vamos a permitir. Tope hasta donde tope, el INE no se toca. Muy buenas noches. Con el permiso de la Presidencia y del pueblo de México. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros legisladores, defender la democracia no es mantener los privilegios de los altos funcionarios del INE. Tampoco es justificar a una institución que gasta millones de pesos para mantener los salarios exorbitantes de quienes los encabezan. Defender la democracia es atender el reclamo social del pueblo de México, de garantizar y proteger su voluntad y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. Defender la democracia es acabar con los resquicios del autoritarismo que prevalecen en una minoría de priistas y panistas, que con el discurso defienden a las instituciones y con sus actos buscan la ingobernabilidad y quebrantar la paz social. Defender la democracia es perfeccionar su calidad, es transformar al INE, evolucionar nuevas ideas y escuchar la voz del pueblo, lo que no saben escuchar. Es la convicción del cambio permanente y progresivo. Parafraseando a Georges Bordeaux, la democracia es aspirar a ser el reino de todos y el autoritarismo es el reino del jefe, como lo hicieron el PRI y el PAN cuando ejercieron el poder ejecutivo. Defender la democracia implica construir instituciones electorales que verdaderamente trabajen por promover la participación de las y los mexicanos en los procesos democráticos de participación ciudadana. Defender la democracia es defender instituciones eficientes y eficaces que realmente den resultados y no preserven la burocracia dorada como actualmente lo hace el INE. Por ello, esta reforma elimina la franquicia telegráfica de los partidos políticos, unifica el programa de resultados preliminares con el cómputo de la elección, el cual debe empezar el domingo mismo de la jornada electoral y transmitirse en tiempo real. Hay que evitar los robos. Elimina los fondos y fideicomisos del INE. Acaba con la duplicidad de funciones, incentiva el cumplimiento del servicio público, promueve estructuras estables, mejora el monitoreo, fortalece la credibilidad institucional y engrandece la certidumbre en los procesos electorales. Esta es una reforma verdaderamente pensada por y para el pueblo. Nunca se olviden que son ellos quienes han hecho estas demandas. La oposición se equivoca con sus mentiras, pero nosotros vamos a continuar hablando con la verdad, porque creemos y trabajamos por una verdadera democracia, creemos y escuchamos la voz y la voluntad del pueblo, creemos en un México en el que todas y todos seamos verdaderamente representados. Pensamos en un México con esperanza de cambio permanente, de progreso y de bienestar. Que concluya, diputada, si me hace usted favor. Sí, en un momento. Un México de justicia, un México de igualdad y un México democrático. ¡Que viva la cuarta transformación! Entonces ahora, porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero, y derrochan dinero público. También eso les molesta. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes
¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? Gobierno de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.